verificación del cumplimiento de la normatividad de la rama vigente. Y es más, ha sido más bien su nacimiento en la rama del derecho penal. Pero desde esta rama y aplicando un enfoque de riesgo preventivo, que ya hablaremos de eso en un momento, se empezó a extrapolar hacia otras ramas del derecho, hacia otras ramas de las actividades económicas que desarrollamos en nuestro día a día. Y qué duda cabe, no podía dejarse pasar también pues el caso del compliance de índole laboral. Y este compliance evidentemente es un proceso, ¿no?, que está compuesto a su vez por subprocesos que involucra tanto a la entidad o empresa, ¿no?, que es objeto justamente del mecanismo de compliance, como a aquellas que interactúen con nosotros. Esto último lo dejamos en claro desde ahorita, a razón precisamente, y sobre todo en el tema específico que desarrollaremos en unos minutos, a razón de la regla de la solidaridad de la respuesta, ya que no es solamente importante tener relación justamente con los empleadores o, evidentemente, trabajadores de nuestra propia corporación, de la propia entidad pública en la cual nos encontramos, sino también de aquellas personas que, desarrollando otro tipo de vínculo, realizan actividades en el interior de nuestro establecimiento, de nuestro local comercial. Ya ahondaremos en ello, qué duda cabe, pero es necesario, por ende, que se implementen los 3 subprocesos principales. ¿Cuáles son estos? El compliance en relación a las personas internas y externas, justamente lo que estábamos hablando, en la medida en que tiene que verificarse desde la perspectiva de un enfoque de riesgo, que como repetimos vamos a desarrollar en un momento, tiene que desarrollarse justamente el análisis de las personas, tanto que se encuentran día a día en el interior de los locales de la empresa o desarrollando actividades para la empresa, pero también de aquellas personas que, sin tener un vínculo directo con la empresa, sí lo poseen de repente con otras corporaciones, empresas u otros, que efectivamente se vinculan con nuestra empresa, se vinculan con la entidad pública en la que estamos. Y evidentemente una de las principales aristas relacionadas con ello es, qué duda cabe, la seguridad y salud en el trabajo. Otro de los aspectos que también será importante analizar. Disculpe, ¿cómo puedo entrar a esas clases? De manera general, ¿me podría mandar el link del Zoom? Es desde la perspectiva de un alcance tributario laboral y de las compensaciones. Esto permitirá justamente evaluar el sistema de presupuestos interno, verificar a su vez el cumplimiento de los pagos de todas las compensaciones o de haberes que se tiene que realizar a todas las personas vinculadas con nuestra corporación, evidentemente que acaba empezando por los propios trabajadores, pensionistas y otras personas que dependan de nuestra empresa y o de nuestra entidad pública. Y que duda cabe también, pues, las personas que están vinculadas a nuestra empresa de manera indirecta, ya sea con mecanismos de intermediación laboral, tercerización, una alocación de servicios, etc. Y finalmente, y obviamente también implica pues una perspectiva del análisis tributario laboral en función a los beneficios o a las cuestiones vinculadas con dichas cancelaciones monetarias. Finalmente, compliance en documentación laboral interna. Esto implica justamente una gestión del proceso relacionado con la elaboración de la documentación interna, que duda cabe necesaria para reglamentar, regular justamente la relación que tienen los trabajadores con la empresa, con el empleador, pero también, que duda cabe, pues también todas aquellas personas que se encuentran vinculadas de manera indirecta, es decir, protocolos de seguridad interna, externa, en función, que duda cabe, pues de las mercancías o bienes o servicios, ¿no?, para ser más genéricos, bienes o servicios que preste la empresa y o la entidad pública. En el seminario de hoy día, pues, se nos ha encargado desarrollar específicamente lo relacionado con la seguridad de salud en el trabajo, así que vamos justamente a ello. Para poder justamente entrar en materia, yo pediría, por favor, a la moderación
de Centrum Juris si nos pudiera apoyar con la reproducción del video, por favor. Será solamente 30 segundos, por favor. Gracias. Correcto, doctor. Un par de segundos, por favor, para compartir el video. Muchas gracias. Claro, por eso nadie quería usar la escalera. Pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debí haberme subido. No sé qué estaba pensando. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Gracias. Muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar desde la perspectiva justamente de este video, ¿no? Creo firmemente que todos estamos de acuerdo que pues en ningún caso es lo primero que llama la atención. Evidentemente pues las heridas, las laceraciones que la persona sufre luego de una aparatosa caída. Pero obviamente eso es lo primero, pero eso ya es la consecuencia, ya es el efecto producido. Hay que, y justamente antes de llegar ahí, ¿qué pudo haberse hecho? ¿Qué pudo haberse realizado? ¿Qué acción se pudo haber tomado para justamente evitar este desenlace que ya vimos en el video? ¿No? ¿Qué riesgos pueden desprenderse de la forma en que se realizó el trabajo? La persona no contaba con letreros, la escalera estaba mal colocada, no tenía un soporte adecuado para soportar el peso de la trabajadora no tenía el equilibrio suficiente, no se encontraba capacitada para realizar esta actividad. Pudo haberse evitado si es que se hubiera, como dice en el video, la trabajadora adquirido una grúa para que a través de ella se pudiera realizar esta cuestión de colgado de letreros. Ese tipo de preguntas son justamente las que se necesita pensar, analizar desde la perspectiva del enfoque de prevención. Lo que se busca con el compliance laboral aplicado a la seguridad y salud en el trabajo, y que vamos a analizar ahora a profundidad, es justamente esto: hablar, verificar aquellas circunstancias que rodearían un futuro posible accidente de trabajo o enfermedad ocupacional o profesional. Así, en esa línea de ideas hay que repasar rápidamente lo que, en nuestra opinión, son justamente los principales conceptos que justamente están relacionados con que están justamente relacionados con el desarrollo de esta actividad. Y evidentemente siempre partiendo desde un enfoque de riesgo. Empezaremos, pues, qué duda cabe, por el principal, creo yo, relacionado y que tiene que ver con lo que más llamó la atención del video: un accidente de trabajo. Esto ya está, dicho sea de paso, desarrollado, ¿no? Ampliamente. ¿Qué debemos entender por un accidente de trabajo? Es todo aquel suceso que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión de tipo orgánica o una perturbación funcional de alguna parte de su cuerpo, una invalidez o incluso muerte.
También puede considerarse tal cuando éste se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera de lugar y horas de trabajo. Esta definición, y además debemos mencionarlo, está establecida así en el glosario de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por el Decreto Supremo 18-2021 TR. Por lo mismo, es una norma jurídica válida que desarrolla y entiende qué es lo que una persona en general debe entender por accidente de trabajo. Evidentemente, en función a su gravedad, se puede dividir en accidente leve, que luego de la evaluación, es una lesión luego de la evaluación médica, que genera en el trabajador accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Un accidente más bien incapacitante es aquel que genera una lesión resultado de la evaluación médica que da lugar luego a descanso médico con ausencia justificada al trabajo y un posterior tratamiento. Evidentemente no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente para la verificación de esta temporalidad, si se quiere. Una situación incapacitante o accidente incapacitante de naturaleza total temporal es que se genera una imposibilidad de utilizar el íntegro del organismo o del cuerpo en general, otorgándose tratamiento médico hasta la plena recuperación del organismo en general. También podría darse evidentemente una circunstancia parcial temporal superior a un día, ¿no? Luego tenemos también la parcial permanente, que es cuando se genera la pérdida parcial de un miembro, órgano o de las funciones de cualquiera de estos. Y total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, y que se considera a partir incluso de la pérdida de un dedo meñique. Evidentemente también, como ya lo mencionamos, existe pues lo que significa el accidente mortal, que implica que las lesiones producen la muerte del trabajador y por ende se considera para ese efecto la fecha en que acaece como fecha del deceso. Ahora, ¿qué otros conceptos adicionales alrededor de estas circunstancias podemos encontrar? La enfermedad profesional u ocupacional, que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo intrínsecamente relacionados con la actividad laboral que vienes desarrollando como trabajador, ¿no? Para este efecto pondré un ejemplo bien práctico, que justamente en el caso de los trabajadores mineros, que normalmente cuando realizan labor, ya sea a tajo abierto o en socavón, suelen justamente contraer esta enfermedad bastante común de neumoconiosis, que es justamente la destrucción del tejido pulmonar, producto justamente de la interacción con los metales y demás elementos necesarios para realizar la actividad minera. Ahora, otras cuestiones adicionales. Actividades peligrosas. Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, manipular, extender o almacenar productos o sustancias es susceptible de originar riesgos graves, ya sea por explosión, combustión, radiación, inhalación u otro modo de contaminación similar, y que impacte negativamente en la salud de las personas o la preexistencia de los bienes. Lesión y peligro. Lesión, alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Y peligro, aquella situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Incidente e incidente peligroso. El incidente es aquel suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo. Y siempre que la persona afectada no sufra lesiones corporales o en el que éstas solo requieran cuidados de primeros auxilios que sean suficientes para alcanzar el restablecimiento total de la actividad
del trabajador, de la persona afectada. En cambio, el incidente peligroso es aquel potencialmente riesgoso que puede generar lesiones o enfermedades a las personas en el desarrollo de su trabajo o a la población en general, ¿no? Pensemos nomás en esta situación que hubo en Japón cuando la planta nuclear, ¿no? Cuando la planta nuclear ubicada en las afueras de este país, pues generó una fuga y una radiación que generó no solamente la afectación de las actividades de dicha empresa, sino también de los alrededores y de la población, y la población tuvo que ser inmediatamente evacuada a una cantidad de radio de kilómetros, pues, para alejarse justamente del peligro hasta que se contuviera dicha circunstancia. Otra cuestión importante también, riesgo y riesgo laboral. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipo o ambiente, mientras que el riesgo laboral implica la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión, ¿no? Evidentemente este último es el que nos interesa desde la perspectiva de la seguridad y salud del trabajo. Salud ocupacional, que es justamente la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las actividades económicas habidas y por haber, y al mismo tiempo buscar prevenir todo daño a la salud causada por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo intrínsecos a este, y del mismo modo busca adecuar el trabajo el trabajo al trabajador, atendiendo justamente a las aptitudes y capacidades que posee, evidentemente. Y para ir terminando, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué debemos entender por esto? O sea, que el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo claros, mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, y todos estos deben estar íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial, siempre buscando crear conciencia como una perspectiva de visión, crear conciencia respecto al ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, buscando mejorar su calidad de vida, pero al mismo tiempo promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. Para concluir, el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Habrá comité, para hacerlo más simple, habrá comité cuando la empresa posea 20 o más trabajadores. Habrá supervisor cuando la empresa posea de 19 a menos trabajadores. En síntesis, en el caso del supervisor, no hay mayor cuestión que decir, nada más que es un trabajador evidentemente capacitado y designado por los propios trabajadores en las empresas, organizaciones, instituciones e incluso entidades públicas para desarrollar esta actividad de, valga la redundancia, supervisión. Y en el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a diferencia del supervisor, este es un órgano bipartito y principalmente paritario, constituido tanto por representantes de la parte empleadora como por representantes de la parte trabajadora, siendo mientras que los primeros son designados, los segundos son elegidos. Y evidentemente poseen las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional en función al sistema regulado. Evidentemente están destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador, siempre en materia de prevención de riesgos. Ese debe ser el enfoque. Muy bien. Ahora, otra cuestión, ¿por qué es relevante analizar estos temas? Y pueden ver justamente la presentación que estamos mostrando ahora,
podrán apreciar, y justamente tomando en cuenta los conceptos que acabamos de hablar, podrán apreciar que a noviembre del año pasado, noviembre de 2025, ¿cuántas notificaciones de accidentes de trabajo ha habido? Porque sí, hay un sistema de notificaciones de accidentes de trabajo que incluso es automatizado. Y tienen la obligación los empleadores de notificar cualquier tipo de accidente, desde el más leve hasta los mortales. Accidentes leves, 67.12% del total, 2.633 accidentes leves. Accidentes incapacitantes, 763, 22.35%, de los cuales el 5.86% perteneció principalmente a totales temporales, 200 casos, el 0.53% parcial permanente, 18 casos, y parcial temporal, 545 casos, un 15.96%. Pero también ha habido accidentes con consecuencias fatales, 18, 0.53%. Evidentemente, desde la estadística, ¿no?, generada por la Oficina de Estadística del Ministerio del Trabajo, se verifica justamente que 1.985 personas, 2.593 personas son de sexo masculino y 821 personas sexo femenino. Y aquí, evidentemente, también en función de las consecuencias, han fallecido 15 personas de sexo masculino y 3 personas de sexo femenino. Solo en noviembre del año pasado. Ojo, solo en noviembre del año pasado. Y uno podría reflexionar de manera válida. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante tener o analizar o buscar justamente que esto se aplique? Bueno, consideramos que son, desde la perspectiva del empleador, hay la posibilidad, primero, de incrementar, si no se toman las medidas adecuadas, el riesgo de accidentes y enfermedades ocupacionales, como ya lo veremos. También esta circunstancia colisiona con la imagen, la reputación de la empresa, de la corporación, de la entidad, y evidentemente le genera, sobre todo en el sector privado, una pérdida de contratos o de vínculos comerciales o actividades económicas a desarrollar, porque evidentemente no eres un garante debido de las actividades que ocurren en tu empresa o que se vinculan con eso. Y para concluir, no debe de perderse de vista que las inspecciones de SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a razón de estos incumplimientos o de la verificación de que no se cumplió con este sistema de enfoque de prevención de riesgo de compliance, en este extremo, aplicará las sanciones económicas pertinentes. O sea, y no son poca cosa. Ojo ahí. Ahora, justamente, ¿qué normatividad tenemos al respecto? ¿Qué es lo que nos puede guiar en este tipo de desarrollo, de implementación de este proceso? ¿Qué normas son las que necesariamente tenemos que conocer? Bueno, evidentemente desde la perspectiva del marco legal internacional, ¿no? Recordemos que conforme al artículo 55 y a la cuarta disposición transitoria y final de la Carta Magna, todos los tratados internacionales vinculados
Los derechos humanos forman parte del derecho interno y evidentemente es necesario tenerlos en cuenta. ¿Y qué convenios tenemos sobre el particular? Pues evidentemente, qué duda cabe, el convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y medio ambiente de trabajo del año 1981. Y precisamente estableció la necesidad de formular una política nacional en esta materia, siendo el convenio fundamental para los Estados miembros de la OIT, que permitió luego buscar la implementación de sistemas de registro y notificación de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales y ocupacionales. Luego, el convenio 161 sobre servicios de salud en el trabajo de 1985, que buscó evidentemente el acceso a servicios de salud en el trabajo que sean adecuados y apropiados, siempre con el fin de promover y mantener el más alto grado de estándar posible de bienestar físico, mental, social de todos los trabajadores en todas las actividades económicas que se pudieran desarrollar. Luego ya el convenio 184, que es sobre seguridad, salud en el trabajo en la agricultura, año 2001, evidentemente, porque esta actividad enfrenta riesgos únicos y diversos, dada la exposición, para empezar, a productos químicos peligrosos, como son justamente los insecticidas, los herbicidas, que contienen sustancias químicas que pueden de alguna forma alterar la actividad fisiológica normal, natural del cuerpo humano, hasta el manejo de maquinaria pesada, trabajo con animales o plantas que pueden poseer algún tipo de interacción nociva con el cuerpo humano, o incluso la exposición a condiciones climáticas extremas para poder desarrollar la actividad agrícola. Entonces, requería necesariamente la implementación de un convenio específico por las características específicas que regulaban justamente dicha actividad. Y finalmente, el convenio 187 del año 2006, que habla justamente sobre la cultura de prevención, que es justamente lo que estábamos hablando en esta materia, y la necesidad de establecer sistemas de información y registro estadístico como los que acabamos de ver hace un instante en la diapositiva. Y desde la perspectiva del marco jurídico interno, ¿qué tenemos? Bueno, evidentemente la Carta Magna, sobra decirlo, los artículos 2, 7 y 23. Primero de esto, que guarda relación, que duda cabe, con los derechos fundamentales, intrínsecamente vinculados con esta perspectiva de seguridad y salud en el trabajo prevencionista, como es justamente el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, física, psíquica, al libre desarrollo y bienestar, y que duda cabe pues a la igualdad ante la ley, la inexistencia de la discriminación, entre otros. De igual manera, en el caso del artículo 7, derecho a la protección a la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, y el derecho al trabajo, evidentemente, desde la perspectiva de la protección que tiene el niño. Ahora bien, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicada el 20 de agosto de 2009, en sí, este es el core del desarrollo justamente de lo que estamos hablando, porque justamente el objetivo de la normatividad era establecer una cultura de prevención desde la prevención, del antes, de la planificación, prevención y planificación, y del establecimiento de un curso de acción necesario ante la posibilidad, la probabilidad de que ocurriese alguno de estos eventos riesgosos. ¿Y quién tenía el deber de prevenir? Los legisladores. ¿Y tiene el deber, ojo, deber también, no solamente es un derecho, sino también un deber
de los trabajadores de participar de estos procesos de prevención. ¿Qué rol cumple el Estado en este marco? Fiscalización, control. La regulación, no solamente a través de la expedición de normas jurídicas, sino también el control constante del cumplimiento, de ahí la palabra compliance, de la normativa sociolaboral en esta materia, pero también la verificación de las políticas que cada empresa, persona natural, persona jurídica, con negocio, etcétera, implementa. Y evidentemente, además, se busca siempre el establecimiento del deber de información al sector trabajo para justamente registrar todos estos incidentes que hemos mencionado, todos estos incidentes peligrosos o accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pero también poder implementar medidas claras, inmediatas ante la ocurrencia de esto. Ahora, y también quedó acá pues la creación de un sistema de reporte integral que justamente el Estado pueda a su vez desarrollar, desplegar para, valga la redundancia, establecer políticas públicas que le permiten de carácter preventivo que verifiquen justamente el cumplimiento eficaz de esta normativa de seguridad y salud. Ahora, el reglamento también importante, Decreto Supremo 005-2012 PR, publicado el 25 de abril del 2012, y que obviamente buscó establecer plazos específicos para la notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, que son de carácter perentorio para los empleadores, es decir, si transcurridos dichos plazos no se cumple, ya estás incurriendo, valga la redundancia, en un incumplimiento de la normativa sociolaboral que te puede hacer acreedor a una infracción si es que el inspector de SUNAPI viene y te hace una verificación in situ. Y evidentemente, este plazo es, en el caso de los accidentes de trabajo mortales y de los incidentes peligrosos, es de 24 horas como máximo desde la ocurrencia, no más. Y en el caso, los centros médicos asistenciales deben también reportar los accidentes del trabajo que han acaecido y que obviamente ellos han atendido hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido el hecho. Y en el caso de las enfermedades ocupacionales, dentro de un plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Además, el reglamento también tiene, entre otras cuestiones, la imposición de un deber de colaboración de todos los centros médicos asistenciales que atiendan este tipo de eventos para facilitar toda la información que resulte necesaria para comprobar el deber de notificación del empleado. Porque claro, si el centro médico entrega una información y dice que hubo un accidente de trabajo que implicó a 5 personas en la empresa Perico Los Palotes SAC, y Perico Los Palotes SAC reportó al Ministerio de Trabajo que este mismo evento solo produjo 2 personas afectadas, hay una discordancia. Discordancia que automáticamente ameritará, y ojo con esto, la inspección por parte de SUNAPI y la posible imposición de una sanción. Ahora, otra cuestión también que tenemos sobre el particular es que duda cae pues el Decreto Supremo 18-2021 TR, que ya les mencionamos, que justamente estableció la política pública en el marco de materia y en la materia de seguridad y salud en el trabajo ocupacional y salud ocupacional hasta el año 2030. Hasta el año 2030. ¿Y con qué objeto?
simple: garantizar condiciones de trabajo seguras, saludables para absolutamente todos los trabajadores del Perú. Además, justamente, se estableció como objetivo prioritario 1, garantizar la gestión y capacidad institucional articulada en materia de seguridad y salud en el trabajo del Estado, las empresas y los trabajadores en cuanto a la necesidad de fortalecer sus capacidades institucionales, es decir, capacitación, información y la concientización de una cultura de prevención, evidentemente, así como también la implementación a partir del lineamiento estratégico 1.3 del servicio de información integrada en materia de seguridad y salud en el trabajo a disposición, para centralizar, organizar y poner a disposición de todas las personas involucradas información actualizada, confiable, accesible respecto a estadística, indicadores, normatividad, buenas prácticas laborales y recursos relacionados con la prevención de los riesgos laborales. Precisamente de allí hemos extraído estas estadísticas que hemos presentado hace unos instantes. Ahora, otra cuestión a tener en cuenta es la certificación ISO 45001. Tal vez, no sé si habrá en el público que nos está escuchando ahora, si habrá personas que de repente antes se sentían más identificados con estos certificados OFAS, los 18001, ¿no? Y claro, antes las OFAS eran justamente las que se vinculaban o las que se relacionaban, ¿no? Certificaciones de carácter internacional, que obviamente principalmente buscada, no únicamente, pero principalmente por las empresas privadas, para darte una calidad, una verificación de calidad de que tus estándares normativos internos y los procesos y procedimientos también internos que has adoptado permiten garantizar una adecuada relación de trabajo, adecuadas condiciones de trabajo que minimizan o reducen los riesgos o factores de riesgo en la actividad económica que desarrolla tu empresa. Eso fue superado cuando se pasó justamente al ISO 45001, porque aquellos que tenían estas otras 18001 debían realizar la transición al ISO 45001 para mantener la validez de su certificado. Y evidentemente esa transición duró máximo 3 años. ¿Qué es lo que busca esta ISO 45001? Bueno, evidentemente había unas cuestiones distintas. Principalmente 4 cosas. Definir de manera clara la estructura de gestión de riesgos, la autoridad encargada de la ejecución de la política interna de la empresa de prevención de riesgos y la individualización de las responsabilidades de cada proceso y subproceso involucrado en el diseño de la política de prevención de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Definir objetivos de mejoras, incluyendo resultados medibles, evidentemente. Disponer de un enfoque estructurado, dirigido a la gestión y reducción de riesgos. Y finalmente, controlar aquellos fallos que pudiera presentar la aplicación de estos procesos o procedimientos, así como también verificar el rendimiento de estos a lo largo del tiempo, y por eso tienen un tiempo de vigencia justamente, y la revisión constante, continua de la política y de los objetivos de la seguridad y salud laborales, siempre orientados a buscar mantener la mejor condición de bienestar posible para el trabajador. Así,
Evidentemente, debemos de tener en consideración, ¿no? 4 términos nada más. Vamos a mencionar de manera muy puntual en esta norma o certificación de gestión de calidad. En el caso de la definición de la palabra riesgo, se ha alcanzado, dado que era variado, se ha buscado justamente incluir una definición general de este término para, y obviamente verificada o pienso yo, y así se verifica también en el ISO 45001, orientada pues a la estructura de la empresa, así como también pues la identificación de riesgos y el control de esto, es decir, todo aquel riesgo potencial que pueda surgir de la actividad, ya sea industrial o de cualquier otro sector. El lugar de trabajo, que es aquel espacio geográfico bajo el control de la empresa a la que acude el trabajador para propósitos de trabajo, y evidentemente si estamos, y aquí hago un pequeño paréntesis, si estamos en teletrabajo, evidentemente el espacio del lugar donde desarrolla teletrabajo parcial o total, ese espacio también cuenta como lugar de trabajo desde la perspectiva de la certificación ISO 45001 e incluso desde la perspectiva de la ley de teletrabajo. Y evidentemente, la definición también, pues, del trabajador, al generalizar y señalar que es aquella persona que trabaja o realiza actividades de la empresa relacionadas con el trabajo y siempre bajo el control de la empresa. Ahora, además está decir, esta certificación no es obligatoria, pero es un estándar adicional. Si quieren verlo así, coloquialmente hablando, es un plus que permite posicionarse de una manera diferente. Demuestra responsabilidad social corporativa, obtiene o permite conseguir más clientes a través del branding, ¿no? O justamente de la promoción de que se posee este certificado, reduce los costos operativos, mejora, qué duda cabe, la seguridad y salud de las partes interesadas, verifica o garantiza la verificación de cumplimiento de la normatividad jurídica, así como de la gestión de los riesgos, garantiza la satisfacción del cliente por justamente la verificación de la seguridad del desarrollo de las actividades que van a terminar justamente beneficiándolo a él. Y obviamente la certificación por parte de una norma internacionalmente reconocida que, como dijimos, va a denotar un branding distinto y la demostración de una responsabilidad social corporativa. Lo dije, obligatorio no es, pero da un plus. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, puntos destacados para ir ya concluyendo. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Evidentemente, implementar adecuadamente su sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué es eso? Bueno, centralmente lo siguiente: identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas de control. Siempre, ojo, a la luz de la normatividad jurídica vigente aquí en Perú. Hago esa precisión. Los IPERC, ¿no? Implementar medidas de prevención, brindar capacitaciones constantes en materia de seguridad y salud en el trabajo, proveer los equipos de protección personal, EPPs, adecuados a la labor de cada trabajador. Recordarán, en el marco del coronavirus era muy conocido este tema de la máscara, de la mascarilla KN95. Inicialmente era la N95, que era la original, pero ya luego, ante esta escasez evidente, se optó por la KN95 y ante la escasez de esta, se tuvo que intentar paliar con una mascarilla de tela y una mascarilla
desechable en el marco de la pandemia del coronavirus y en el marco de aquellos que realizaban trabajo mixto o trabajo presencial total, incluyendo resultados medibles. ¿Quién te lo tenía que proveer? El empleador. Realizar exámenes médicos ocupacionales con una frecuencia mínima, ¿no? Cada empresa la determina dependiendo del tipo de actividad que realiza. Lo mínimo esperable es una vez al año. Garantizar la existencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo revisamos hace un momento, ¿no? Se necesita contar con él. Ojo, tienen un periodo de vigencia. No es indeterminado las actividades que estos puedan desarrollar. Y uno podría pensar, bueno, el empleador es el obligado. Este es un enfoque de riesgos para el trabajador. No. Esto también es obligación para el trabajador. También hay. No, pero yo soy trabajador. ¿Yo por qué tendría? Yo soy en una relación asimétrica entre el empleador y el trabajador. ¿Por qué tendría yo que acercarme? No, también hay obligaciones para los trabajadores. Cumplir la normatividad de salud, seguridad y salud en el trabajo, tanto la general, contenida en la ley, el reglamento, en los protocolos y sobre todo la normatividad interna de la empresa y de la entidad pública. Ejemplo, si hay una entidad pública que publicó hace 3 años su política de seguridad y salud en el trabajo en su página web institucional y tú mañana, lunes 2 de febrero, contraes contrato de trabajo con esa entidad pública, tú no vas a poder decir, no me lo entregaron, no supe, no tenía conocimiento. No, si está el instrumento de gestión interna vinculada con seguridad y salud de trabajo de la entidad pública en la que estás entrando a trabajar, publicado en la página web institucional, tienes el deber de conocer. Y más, y así está dicho de manera expresa en el reglamento interno de servidores de dicha entidad pública. Ese sí te lo notifican cuando entras a trabajar. Ese es el ejemplo. Usar correctamente los equipos de protección personal, obviamente. Asistir a las capacitaciones dispuestas por el empleador sobre esta materia, obviamente. Someterse a los exámenes médico-ocupacionales obligatorios, claro, porque si el empleador te garantiza mínimamente un EMO o un examen médico-ocupacional al año, es tu obligación concurrir en la fecha que se te programe. No puede intentar arguirse que esto es una obligación eludible o evitable. Respetar el reglamento interno, ya lo mencionamos, y participar de la elección de los representantes para la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o designación del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por supuesto, hay un procedimiento aprobado por el Ministerio de Trabajo que regula justamente esta cuestión, la elección en cuestión. Así que sí, tiene que participarse en la elección de manera activa y obviamente verificando qué es lo que propone las distintas personas o listas que postulen a estos cargos. Siempre recordamos, ojo, las facultades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo son limitadas. No son amplias, no son órganos que implican una extensión de las organizaciones sindicales dentro, no, ojo, no tiene nada que ver el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo con las organizaciones sindicales o con algún otro órgano o vinculado a la empresa. No. Son completamente autónomos y únicamente enfocados en los temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo y solo poseen aquellas facultades que están reconocidas de manera expresa en la ley y en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
y evidentemente en aquellas normas internas, también en esta materia de la empresa o de la entidad pública en cuestión, siempre y cuando éstas no colisionen con normas de este mismo sistema o de otra naturaleza o índole que tengan un rango jerárquicamente superior. Bueno, conclusiones. ¿Qué podemos decir? Bueno, creo que lo que ya dijimos, lo que ya señalamos, y lo volvemos a decir porque en un contexto como el nuestro, en donde pensamos que no existen consecuencias por dejar de hacer las cosas, deberíamos repensar esas circunstancias. Como ya dijimos, si eres empleador, ¿a qué te expones si no cumples? Mayor probabilidad, por ende, un incremento en el riesgo de producción de accidentes laborales o de enfermedades ocupacionales o profesionales vinculadas con la actividad del core de tu empresa. Daño reputacional, porque evidentemente esa circunstancia no va a quedar ahí, y la posible pérdida de contratos relacionados con eso. Y qué duda cabe, si se genera un daño reputacional, es porque este incidente, esta situación ha ocurrido o ha generado automáticamente un impacto a tal medida que también, incluso de oficio, porque así lo regula la ley que regula el sistema inspectivo de trabajo, una firma hasta de oficio puede intervenir, abrir una orden de inspección e iniciar un procedimiento que puede acabar en una o en varias sanciones económicas, porque cada incumplimiento sociolaboral automáticamente genera una multa independiente. Y por el principio de concurrencia de infracciones, esta se sube. ¿Ya? Entonces, no es poco aquí esto, ¿eh? Ojo aquí, ¿no? Y es importante también tener un detalle. ¿Qué pasa desde la perspectiva también de las consecuencias? Y si el trabajador incumple algo de lo que dijimos, alguna de las obligaciones, ¿qué sucede? Pues no sucede nada, ¿no? No es cierto. Literal A, artículo 25 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El incumplimiento de las obligaciones de trabajo o, entre otras cosas, la inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad e higiene industrial aprobado o expedido según corresponda por la autoridad competente y que revista gravedad. Es decir, si yo tengo que realizarme, por ejemplo, un examen médico ocupacional de entrada, porque voy a trabajar y es obligatorio, instituido aquí por la empresa, y yo me niego para descartar enfermedad A, B y C, para poder justamente desarrollar la actividad económica, la actividad laboral, y yo me niego, entonces se puede rescindir el contrato. Y si es uno de carácter periódico y también es parte justamente necesaria, fundamental para el desarrollo de estas actividades, también, evidentemente. Entonces, ¿puede haber sanción para el trabajador? Sí. No voy a mentir de que es poco probable, pero sí puede. Entonces, no es cierto, no es cierto que no existan consecuencias. Entonces, en sí,
debe quedar claro que la seguridad y la salud en el trabajo, desde una perspectiva de un enfoque de prevención y control de riesgos, de cumplimiento, es responsabilidad de todos los actores involucrados. Un empleador que tiene obligaciones claras, precisas, que debe cumplir de manera continua, conforme a lo que exige la normatividad. Los trabajadores, colaboradores, que también poseen el deber de comprometerse y participar en el proceso y en los subprocesos de este sistema de cumplimiento, el rol fiscalizador y de control que ejerce el Estado, tanto para el sector privado como para el sector público, y evidentemente la conciencia interna de todas y todos nosotros, buscando recordar dos cuestiones: que la prevención evita el accidente, por ende tiene que empezar antes de que esto ocurra. Y finalmente, que un ambiente seguro, un ambiente laboral de seguro, será, qué duda cabe, siempre un ambiente de respeto mutuo. Y con eso he concluido. Agradezco sinceramente tu atención, tu gentil atención, y quedo atento para cualquier duda o pregunta sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valiente. Muy interesante, muy nutrida la ponencia del día de hoy. Vamos a pasar a un pequeño segmento donde será posible que le formulen algunas preguntas las personas que nos han acompañado. Los asistentes, por favor, siéntanse en la libertad de hacer llegar sus preguntas al doctor Valiente. Nosotros también, a ver, estamos recopilando algunas que nos han llegado por los chats de los diversos canales que tenemos. Sí, a ver, por favor, el usuario grupo Hurtado, adelante por favor con su pregunta. Buenas noches, ¿se me escucha, por favor? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Cómo está? Primero agradecer nuevamente al grupo Seyur por la ponencia que nos está enriqueciendo en esta oportunidad en materia de temas laborales con el compliance. Ahora, mi pregunta va por lo siguiente. Usted, doctor Valiente, ¿nos puede indicar de algún pronunciamiento administrativo o jurisdiccional que esté vinculado precisamente a este tema que se desarrolló sobre compliance laboral en seguridad y salud del trabajo y que debería ser muy relevante o se debería tomar mucho en cuenta tanto para los empleadores como por los trabajadores? Muchas gracias por la pregunta, doctor. Agradecido. Bueno, sí, efectivamente, hay cuestiones vinculadas. Recordemos que específicamente con este tema de la materia de seguridad y salud en el trabajo, que ya han sido justamente pues delimitadas en las máximas instancias, tanto administrativa como jurisdiccional. En cuanto al ámbito administrativo, ustedes recordarán, hace no mucho pues se instaló el Tribunal de Fiscalización Laboral, máximo ente decisor a nivel administrativo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Y justamente ya con este órgano colegiado administrativo constituido, se empezó a emitir resoluciones de sala plena que tenían justamente el carácter de precedente administrativo de observancia obligatoria. Observancia obligatoria, evidentemente, para todas las personas involucradas, para todos los operadores involucrados dentro del sistema inspectivo de trabajo. Como por ejemplo, allí tenemos la resolución de sala plena 11-2022, UNAFIL, público TPL, en donde justamente se desarrolló el término supervisión, en donde se dejó en claro que el supervisor no era, y esto es importante, ¿no?, solamente
el trabajador que tenía la obligación de ejecutar las acciones de control, sino que se debía entender este término desde una perspectiva más amplia y que implicaba la estructuración de procedimientos y métodos que que sean diseñados por la parte empleadora para buscar medir, recopilar, prevenir y verificar todo riesgo o peligro asociado a la actividad que desarrolla dicha parte empleadora. Y además, esos procedimientos y métodos diseñados por el empleador debían de ser comprobables, verificables, valga la redundancia, por la inspección de trabajo. Y si no se advertían, si no se comprobaba que se había agotado justamente el desarrollo de un mecanismo de compliance, de prevención, de verificación de riesgos, medición, recopilación de información y adopción de medidas, si no se verificaba su cumplimiento, eso era sancionable. Eso era sancionable. Y claramente se diferenció entre la falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo en el trabajo y la ausencia de supervisión, ya que evidentemente la ausencia de supervisión implica la inexistencia o carencia de un sistema o medio, valga la redundancia, de control, de supervisión por parte del empleador, lo que implica la sanción antes mencionada. Mientras que lo otro, ¿no? La falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo en el trabajo y la ausencia de supervisión, sobre los riesgos en el trabajo, implicaba la falta de capacitación de los trabajadores sobre estos peligros o riesgos asociados a la actividad que desarrollaba. Y evidentemente esto más bien era una circunstancia distinta, un factor diferente al antes mencionado. También tenemos, por ejemplo, las resoluciones de Sala Plena 6-2025 y 7-2025. En la primera, principalmente se señalaba que la responsabilidad del empleador no solo yace, en meras omisiones formales, sino en la indispensabilidad de la verificación de si tales omisiones guardaban relación directa con las funciones que le fueron asignadas al trabajador y con el tipo de riesgo que finalmente se materializó a través de la ocurrencia de algún tipo de accidente o enfermedad ocupacional o profesional. Y evidentemente, tiene que verificarse de que la omisión en cuestión afectó el cumplimiento de deber de prevención del empleador y por ende privó al trabajador de los medios idóneos justamente para prevenir o controlar este riesgo probable. Y en la última de las resoluciones mencionadas, la 7-2025, principalmente lo que se ha señalado es la necesidad de incorporar mecanismos vinculados desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo con justamente en la perspectiva de la protección efectiva de la salud mental, lo que obviamente va a implicar estar vinculado con la evaluación psiquiátrica posterior y la reincorporación, ¿no? Al momento posterior al evento, ¿no? Y la reincorporación de este trabajador. No se trata, dice el Tribunal de Fiscalización Laboral, de que se tiene que exigir al empleador que realice una evaluación psiquiátrica o de otro tipo, pero sí, o que éste realice, pero que sí le exija al trabajador que traiga la documentación que efectivamente compruebe que hay un estándar de superación desde la perspectiva de salud. Y en materia jurisdiccional, creo que lo más resaltante, sin perjuicio de que hay varios ya pronunciamientos vinculados con la seguridad y salud en el trabajo emitidos por la Corte Suprema de Justicia,
Pero creo que uno de los que es necesario conocer, y que va, digamos, de la mano con lo que hemos estado mencionando, es justamente digamos, las conclusiones, los aspectos clave vinculados con el sexto Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, relacionados principalmente, obviamente, por dicho, con, por un lado, la determinación de la responsabilidad del empleador, que evidentemente implica que este es el garante de la seguridad, siempre responsable por cualquier daño, entiéndase, causado por accidente o enfermedad profesional u ocupacional que ha sufrido el trabajador, justamente a razón de la inobservancia, del incumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Y también otros dos puntos, pues, para, digamos, dejar en claro este tema en esta materia de seguridad y salud en el trabajo, tienen que ver con la responsabilidad justamente demandable en esta materia, que busca justamente una indemnización por daños y perjuicios en esta materia, y verifica, por un lado, que la responsabilidad del empleador es objetiva, siempre y cuando se verifique el íntegro de los requisitos de dicha responsabilidad, es decir, nexo causal, el incumplimiento de la normatividad o la inobservancia de la normatividad, que es el dato objetivo, y obviamente quedó acá después la provisión del daño. En ese contexto, es necesario recordar que el sexto Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral señaló de manera puntual que la transacción era un mecanismo para poder extinguir cualquier posible obligación, digámoslo así, cualquier posible consecuencia derivada de la responsabilidad causada precisamente por el accidente de trabajo, por la enfermedad profesional, siempre y cuando el monto que se acuerde por los distintos tipos de daño que se pueda justificar sea valorado en función del principio de derecho a la dignidad humana y evitando compensaciones irrisorias. Y además, digamos, la novedad de este Pleno Supremo Laboral fue justamente la inclusión de daños punitivos. Es decir, ante la existencia o verificación de incumplimientos graves, el juez podía disponer, porque así lo señaló, siempre y cuando verifique justamente estas circunstancias, podía disponer la imposición de daños punitivos a cargo de la empresa y a favor del trabajador afectado. Es decir, siempre recordando que los daños punitivos no tienen un efecto resarcitorio o una naturaleza resarcitoria, sino por el contrario, castigar al productor del daño y por lo mismo disuadir tanto a quien ya produjo el daño de cometer futuros eventos similares o generar o permitir que se generen futuros eventos similares, pero también disuadir a otros posibles empleadores de repetir esa misma acción. Y así, evidentemente, el juez ordena pagarla desde una perspectiva de finalidad ejemplificadora. Una suerte de prevención general. Si se quiere, además, también es necesario recordar que el mismo Pleno ha establecido escenarios en los cuales el juez puede determinar la imposición de daños punitivos, es decir, responde en principio a la actuación del empleador. O sea, además de que es un evento grave, dañoso, verifico tu conducta frente a ese evento dañoso. Y si es que tu empleador negaste la relación laboral,
no aseguraste al trabajador o te negaste a brindarle todo tipo de auxilio inmediato a razón del evento laboral sufrido, automáticamente se te impondrá daños punitivos. Ese es el análisis central. Son 3 escenarios que delimitó el 6º pleno laboral de la Corte Suprema. Y evidentemente, siempre recordando que los daños punitivos son de naturaleza accesoria, es decir, si no se ampara la pretensión de daños y perjuicios peticionada en un proceso laboral por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional o profesional, si no se ampara esa pretensión, los daños punitivos, que incluso pueden determinarse o dictarse de oficio, no pueden imponerse, sea que hayan sido peticionados o sea que hayan sido impuestos de oficio, no se puede. Tienen naturaleza accesoria. ¿Ya? Y evidentemente se rigen por el criterio prudencial del juez, atendiendo a las características del caso concreto, pero sobre todo recordando que no pueden exceder, y ese es el límite máximo que pone también el Pleno de la Corte Suprema, no pueden exceder el total del monto indemnizatorio que se haya pagado por el íntegro de los daños que hayan sido verificados. Es decir, si determiné yo, juez, que en este caso concreto de accidente laboral que tuvo a este trabajador incapacitado totalmente de manera temporal durante 3 meses, le impuse 50.000 soles de daño emergente, 150.000 soles de lucro cesante y 50.000 soles más por daño moral, evidentemente no voy a imponer pues $500,000 de soles por daños punitivos, ¿verdad? O sea, tiene que respetarse el monto total indemnizatorio de la pretensión principal como límite máximo para los daños punitivos. ¿Ya? Como dije, no tienen que ser demandados. El juez puede disponerlos incluso de oficio. Principalmente eso es todo. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Por favor, abusando de su generosidad, le voy a formular otra pregunta. Nos han hecho llegar esta pregunta que me parece bastante interesante porque es algo que se aprecia en la casuística a veces. La pregunta que nos hacen llegar es la siguiente. ¿Qué validez jurídica tiene que el empleador solicite a sus trabajadores la suscripción de un documento en el que estos declaren conocer la existencia de determinados riesgos y aceptar que la empresa no puede eliminarlos completamente y por lo tanto asumir en consecuencia la responsabilidad por los eventuales daños que pudieran producirse? Bien, esta preguntita nos parece bastante interesante porque es a veces cosas que suceden en la casuística, ¿no? El trabajador no puede a veces cumplir con los estándares adecuados para desarrollar alguna actividad, entonces le hace firmar a sus trabajadores un documento diciendo estoy enterado de que, no sé, por ejemplo, tal aparato no funciona al 100%, por lo tanto debo tener cuidado, no hacerlo trabajar más de 15 minutos seguidos, algo así, ¿no? Nos hace llegar esa pregunta, doctor. Le agradeceríamos, ¿no?, que nos ilustre sobre el tema de manera muy concreta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, efectivamente. Y esa circunstancia, como bien lo hemos señalado, depende del caso concreto, pero reflexionemos sobre algo. No debemos de perder de vista un tema en concreto. Cuando realizamos este análisis, obviamente, como parte de la normatividad que hemos revisado hace un instante incluso, está el hecho de que si yo, empleador, puedo garantizar la entrega de documentación que efectivamente verifique, ¿no?, que documentación interna de la empresa sobre seguridad y salud en el trabajo,
y tú la recibes, obviamente, Ah, ya acabó. obviamente, eso ya te hace a ti responsable, ¿no? Responsable de la información contenida en estos documentos. Y por lo mismo, se traslada un espacio de responsabilidad en extremo. Y si yo, trabajador, falto a las capacitaciones, no estoy enterado, ¿no? Me llegan los correos, me llegan de repente los grupos de WhatsApp, esta información, ¿no? De repente la entidad empleadora ha decidido crear un grupo de WhatsApp para difusión de este tipo de información. Yo no la reviso, no entro a las capacitaciones, pero sí firmé el documento de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Evidentemente estoy yo incumpliendo las obligaciones. Lo hemos visto hace un tiempo. En el caso concreto que nos coloca, doctor, hay un detalle adicional, que es el hecho de que automáticamente se busca a través de un documento desvincular de manera antelada, ojo, de manera antelada, la responsabilidad a la empresa. Pero eso hizo pretexto de que se te está reconociendo las deficiencias de la maquinaria que vas a operar o del proceso que vas a realizar, pero debemos atender siempre, y eso creo que está claro incluso de lo que hemos señalado hace un instante, a las características del caso concreto. Si estamos hablando de una maquinaria que solamente puede operar 15 minutos, y nosotros lo sabemos, porque así nos han hecho firmar un documento, por si acaso yo reconozco que no sé, este Caterpillar, o este tractor, o este camión, o esta otra maquinaria, este pato, ¿no? Cargador de mercadería, solo puede operar 15 minutos seguidos, y yo decido operar 1 minuto 16, 1 minuto 17, sí hay un espacio de responsabilidad para el trabajador, claro que sí, pero, ojo, hace un momento lo dijimos, ¿quién es el principal garante de la seguridad y salud de los trabajadores en este extremo? Siempre lo es el empleador. Por lo mismo, es cierto que es importante verificar esta circunstancia, pero más importante será ver dentro del mecanismo, si se produce este accidente, dentro del mecanismo de implementación de gestión de procesos y subprocesos de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué acciones concretas tomó el empleador para evitar que ese pato, esa maquinaria, ese tractor, ese camión, etcétera, siga funcionando eficientemente? O en su defecto, para reemplazarlo por uno nuevo. ¿Qué acciones concretas tomó el empleado para reducir, minimizar a su mínima expresión el espacio del riesgo que le correspondía a él? Obviamente, porque allí sí, si es que sí hay acciones concretas y verificables, como una orden de compra de repente generada a una empresa X, proveedora de maquinarias, que todavía estaba en camino o en tránsito, de repente incluso la factura de un primer pago, una primera cuota de esa maquinaria, o de repente la adquisición de la maquinaria o de la cuestión a través de un leasing, ¿no? Un arrendamiento financiero, documentación que acredite que yo, empleador, si quieren verlo coloquialmente, estimados y estimadas asistentes, que verifique objetivamente que cumplí los estándares mínimos necesarios para encaminar esta circunstancia, para evitar que este accidente se produzca, que este evento se produzca. Y si yo, empleador, reduzco el riesgo desde mis espacios de control al mínimo, y yo, trabajador, firmé un documento y aún así, consciente de estas deficiencias del instrumento, de la maquinaria, continúo operándolo más allá del tiempo de, digamos, de operatividad garantizable,
Entonces, quien está incrementando la producción de este riesgo, de este accidente, soy yo. Y evidentemente esa circunstancia también será valorada nuevamente, como lo repetimos, en el caso CRED. Pero reitero, a priori, el empleador es el que tiene que garantizar esta circunstancia. Por eso es que es importante generar el íntegro de documentación que verifique, que agote, desde mi perspectiva de control, todas las posibilidades sobre el particular. No sé si con eso hemos respondido a la consulta, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Le agradezco su respuesta muy amplia, muy profunda. Y bueno, con eso estaríamos concluyendo la jornada del día de hoy. Le agradezco su ponencia, doctor, y le solicito que nos continúe acompañando en futuras ocasiones para compartir su experiencia y su conocimiento sobre temas tan importantes como el presente. A todos los participantes le agradecemos también su gentil compañía, como ya lo hemos estado indicando por los diversos medios. El presente seminario que ha estado a cargo del doctor Valiente es de ingreso gratuito, pero si alguien desea acceder a la certificación correspondiente emitida por nuestra empresa Centrum Juris, se comunica por favor al número telefónico que estoy dejando en la caja de comentarios para que nuestro equipo pueda empezar las coordinaciones y pues brindarle las facilidades y el procedimiento para poder certificar esta sesión, esta noche académica. Le reitero, doctor Valiente, muchas gracias y estamos concluyendo pues con esto la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, nuevamente muy agradecido con Centro Juris por la invitación, siempre llano a recibir cualquier otra invitación para siempre debatir estos temas que siempre son importantes, y a través de ustedes, por favor, compartiré las PPTs y algún material de lectura, doctor. Le agradecemos inmensamente. Efectivamente, Gracias. nuestra comunidad va a recibir estos materiales tan importantes. Muchas gracias. Bien, hemos concluido. Reiterar nuestro agradecimiento, así como también la comunicación que se puede efectuar al número que hemos dejado, 902-130-731. Por medio de ese número telefónico se pueden coordinar certificaciones, así también como los productos que tenemos vigentes, productos educativos, productos formativos, y el acceso a nuestro grupo de difusión que les va a brindar una serie de facilidades y beneficios. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Permiso con todos.